la misericordia, la justicia. Y ellos están enfrascados en la letra de la ley. Por eso el Señor les dice, sin descuidar aquello, es decir, da el diezmo, no lo descuide, pero tienes que tener presente lo esencial. Das el diezmo para hacer justicia al pobre, para hacer justicia con el huérfano, con la viuda, con el forastero. Para eso es el diezmo. De lo contrario, Jesús seguirá diciendo, ponen cargas pesadas sobre los demás y no son capaces de mover un dedo. Den el diezmo, pero ¿qué hacemos por el pobre? Esa es la esencia del texto. Eso es lo que se enseña sobre el diezmo. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar que ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, tanto en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, como en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, San Pablo va a hacer un llamado de atención muy interesante que nos va a dar cuenta de cómo operaba el tema, entre comillas, del diezmo ya en el Nuevo Testamento. Pablo, en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, va a insistir en una colecta que se debe hacer los domingos. Y el apóstol Pablo va a pedir que esa colecta de los domingos se haga de acuerdo a lo que cada quien haya podido ahorrar. O sea, que no hay nada de exigencia, sino lo que cada quien pueda ahorrar por la libertad que tienen los cristianos, aporte para la colecta. ¿Colecta para qué? Para sostener los viajes apostólicos, para ayudar a las comunidades necesitadas, entre otras cosas. Dice que recomienda que se haga eso como lo viene haciendo la comunidad de Galicia. Ya lo había hecho en otra comunidad y eso es lo que se termina implementando en toda la comunidad cristiana. Por eso vemos que los domingos se hace la colecta en las celebraciones cristianas. En el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, San Pablo insiste en este tema y va a decir algo muy categórico. Le va a decir a esta comunidad lo siguiente, quiero que haya mucha atención en eso. Después de hablar de la colecta y de insistir en que cada quien debe hacerlo de modo generoso, como a bien lo tenga, como pueda, sin que haya una imposición, le va a decir, no se trata de que pasen apuros para que otros tengan abundancia. Eso es lo que hoy, lastimosamente, estamos contradiciendo. Hoy estamos incitando a la gente a que pase apuros para que otro tenga abundancia, lo que está censurando el apóstol San Pablo. Entonces vemos cómo esta práctica resulta absolutamente falsa. Porque el mismo Jesús ya decía a sus apóstoles, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Aquello por lo que no pagaron, no vayan a cobrarlo. Ahora, todo trabajador tiene derecho a su alimento. Tiene derecho a su alimento, por supuesto. No lo exija, dice él también. Busquen primero el reino y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Y por eso la generosidad de la comunidad seguramente sustentará la necesidad de vestido, la necesidad de comida de quien lidere la comunidad, el sacerdote que lidere la comunidad. Entonces, esa es, digamos, la esencia de del tema de los diezmos, que evidentemente contradice la práctica que hoy estamos viendo que existe contraria a lo que las escrituras enseñan. Ya Jesús también decía en el capítulo 10 de San Juan que el verdadero pastor entrega la vida por las ovejas, mientras que el asalariado, el que recibe platica, ese asalariado realmente no es pastor, dice Jesús. Ese debe venir el lobo y huye. Ese no es pastor, el que recibe salario. Entonces, esto de estar recibiendo dineros, de estar exigiendo dineros y basados y torciendo las escrituras como si los diezmos aplicaran a un personaje que se autodenomina pastor o se proclama pastor un día, una comunidad lo proclama. No, Jesús, ya hablábamos y empezamos hablando de Melquisedec. Jesús es el único y eterno sacerdote, como dice la carta a los Hebreos, que el sacerdocio se suscitó nuevo en Jesús, que había necesidad de cambio del sacerdocio y que el sacerdocio que era a la manera de Aarón, es decir, con sacrificios rituales de animales,
cambió, dice la carta a los Hebreos, hay un cambio, no una eliminación como dicen algunos. Se cambió el sacerdocio y ahora el sacerdocio ya no es a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. ¿Cuál es la manera de Melquisedec? Lo vimos con Abraham, pan y vino. Jesús, Lucas 22, parte el pan, entrega el vino, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, háganlo en memorial mío. El sacerdote, dice los carta a los Hebreos, que está hecho para ofrecer sacrificios y oraciones por los pecados. Jesús, que es el único y eterno sacerdote, ha permitido que a los que él ha mandado hacer ese rito de Melquisedec en memoria suya, le sirvan entonces como sacerdote. El sacerdocio ha cambiado, dice la carta a los Hebreos. Cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Entonces, la ley de los ritos ha cambiado. La ley de los diezmos ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado la ley? Ha cambiado, como dice San Pablo, de acuerdo a la voluntad, a la generosidad de cada quien. Y San Pablo añade, y si alguno no tiene, que esto no sea causa de vergüenza. Quien no pueda, porque tiene un compromiso o lo que fuera, atiende su compromiso y no pasa nada, no es causa de vergüenza. Entonces, no es para insistir, y menos en una situación tan calamitosa como esta, para que las personas de donde no tienen salgan a buscar y salgan a irse a exponer a unos lugares, a llevarle dinero a estos personajes autoproclamados pastores. Esto es una falsedad, porque las escrituras en ningún momento están reivindicando el derecho para estos personajes de cobrar los diezmos. Ni siquiera la comunidad judía hoy mismo, a estas alturas de la vida, sigue pagando diezmos, porque reconoce que el templo fue destruido en el año 70 por el Imperio de Roma. Fue destruido, y sabemos también que después de la Segunda Guerra Mundial se borraron los rastros de los que eran tribus de Leví. Entonces no hay ninguna razón, ni siquiera ellos mismos, para cobrarse los diezmos, menos ahora los cristianos vamos a estar cobrando diezmos. Que es una ley que está establecida, supóngase que sea como lo dice. También la circuncisión es una ley. Su pastor se circuncida, le va a decir, no, es que la nueva circuncisión es el bautismo, y dirá todo lo que dice. Claro, la nueva circuncisión es el bautismo. Se circuncidaban a los 8 días y los niños hacían parte ya de la comunidad del pueblo y herederos de las promesas. Ahora también con el bautismo se hace parte y heredero de la promesa, como dice San Pedro. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Para sus hijos. Se bautizaban las familias enteras, dice los Hechos de los Apóstoles. Entonces sí, la circuncisión ahora es el bautismo. Es el bautismo, dice San Pablo. Entonces, la ley anterior tiene una nueva connotación en el Nuevo Testamento. Los diezmos igual tienen una nueva connotación en el Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con esta exigencia antigua que se hacía. Entonces, por esa razón, esto es una absoluta falsedad, y de hecho se nota en la actitud desesperada con la que estos personajes, de manera prepotente, de manera arrogante, salen a defender y a justificar una postura. Si tienen razón, apliquemos lo que dice el apóstol Pedro, que sepamos dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe, pero le añade, hágalo con dulzura. Hágalo con dulzura. Si tú tienes la razón, se notará en la dulzura con la que enseñas tus cosas. Se va a notar que verdaderamente eso que dices proviene de Dios y no proviene de ti, ni de tu desespero como ser humano. Se evidencia con lo que estos pastores dicen, que hay un desespero, y que evidentemente esto no viene de Dios, sino de sus propios egos, que quieren saciar sus vientres. Eso no es otra cosa. Ahora tienen derecho, tienen hambre, tendrán alguna necesidad, y vale, pero háganlo con respeto y díganle a la gente que generosamente se acerque y que sean conscientes que hay tales o cuales necesidades y que la gente aporte, pero no les exija el diezmo, porque eso es falso, que el Señor pide que se le cobre diezmo a las personas. Eso no existe hoy en el nuevo pacto, en la nueva alianza. Eso es una falsedad. Entonces, estamos robando, es cierto, como dice Malaquías, y con eso quiero terminar, estamos robándole al Señor cuando no hay alimento en su casa. El alimento es de ahí de donde va a comer la viuda, el huérfano, el pobre va a comer de allí. Entonces vemos cómo por la calle hay tantos forasteros, hermanos venezolanos por la calle, y pasamos y le estamos robando al Señor cuando no le extendemos la mano. Ese es el verdadero diezmo, y eso es lo que sí nos debe preocupar.
No debemos estar obsesionados porque no se le lleva el dinero al pastor. Debemos estar preocupados porque el Señor nos dirá, me viste forastero y no me diste alojamiento. Eso sí nos lo va a decir el Señor. Me viste enfermo y ni siquiera me visitaste. Me viste con hambre y no me diste de comer. Me robaste el pan que era mío. Eso es lo que dice Malaquías. Ahí es cuando estamos robando. No porque no se le lleva un dinero a un pastor. Absurdo, absurdo. Entonces sí indigna que estos señores tuerzan los textos bíblicos para justificar sus propios deseos y sus apetitos malsanos. Eso es una falta de respeto contra el Evangelio, contra las Escrituras, y con mucha pena, y sé que esto a veces no cae bien en algunos, pero hay que decirlo y hay que señalar esas faltas de respeto de estos personajes, y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de entender su palabra y de saber que esto no es bajo la ley, bajo la presión, sino, como dice San Pablo, libres por el Espíritu que se nos ha sido dado. Y Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre, aquel que tenga toda la disponibilidad y el deseo de apoyar. Hágalo libremente. Pero esta falsedad de insistir no es admisible, menos en una situación como la que estamos pasando. Sé que me extendí, pido mil excusas por haberme extendido, y bueno, con esto cerramos, y mil gracias por la atención prestada. Hasta una nueva oportunidad.